Capítulo 4. La mazmorra. La bendición de Dios sobre esta maravillosa mazmorra por Ikura y especial FX. Capítulo 3. La mazmorra. En una de las oficinas más grandes de la sede del gremio, Panteón, el actual jefe del gremio, Royman Mardell, estaba sentado en su silla detrás de su escritorio, pero la pluma de ave que sostenía en su mano no se movía. En cambio, se limitó a mirar en silencio el documento. Sus rasgos ya indecorosos se distorsionaron hasta el punto de resultar grotescos. Royman Mardell, a pesar de su elevada posición, era vilipendiado entre su raza, los elfos. Esto se debía a que era una criatura avara, que parecía más un goblin con sobrepeso con sus intensas capas de grasa y ojos saltones. Lo único que se parecía a sus rasgos raciales élficos eran sus orejas puntiagudas. Sin embargo, eso era demasiado poco en comparación con las muchas décadas de indulgencia claramente visibles en su piel flácida. Si solo fuera eso, sería algo aceptable para otros elfos, pero su personalidad era de codicia maliciosa y arrogancia imponente, prefiriendo la decadencia total de la sociedad de la ciudad en lugar del naturalismo del bosque. A pesar de todos sus defectos, su arduo trabajo lo llevó a convertirse en el jefe del gremio, la organización más grande de Horario. Con el respaldo de uno de los primeros dioses en poner un pie en el mundo, Uranos, eran indiscutiblemente la organización neutral más poderosa dentro de la ciudad, a pesar de no tener ninguna fuerza militar permanente. Su poder estaba en su destreza financiera y su capacidad para mover a miles de aventureros a través de misiones y órdenes de emergencia. Sin embargo, en los últimos años se habían ido gestando problemas, y el documento que tenía delante simplemente mostraba su alcance. Nuestros márgenes de ganancia se están reduciendo, el murmullo bajo, dicho en voz baja a pesar de que no había nadie más en su oficina vacía, solo mostraba lo perturbado que estaba. El problema comenzó hace menos de una década, cuando las familias de Zeus y Hera fueron aniquiladas mientras intentaban someter a la última de las tres grandes misiones, el dragón negro. Con sus familias desaparecidas y esos dos dioses exiliados tanto por razones de seguridad como egoístas, fue entonces cuando comenzaron los problemas de la ciudad. Sin la vigilancia que ejercían las dos antiguas familias más poderosas, los miembros de las familias oscuras bajo el mando de dioses y dioses malvados se desenfrenaron con su nueva libertad. En conjunto, se llamaban a sí mismos Civilus, aunque la mayor parte del tiempo ni siquiera trabajaban juntos y a menudo luchaban entre ellos. En este periodo de agitación, no había forma de ocultar lo que sucedía al mundo exterior. Cada vez menos aventureros emigraban a Horario, susurrando sobre los peligros de la ciudad. El problema era que estos argumentos eran en realidad razonables. Incluso si pudieran vivir más tiempo subiendo de nivel, y el método más rápido para hacerlo era la mazmorra, no podrían disfrutar de esa esperanza de vida recién adquirida si luego los mataban los miembros de Vilus. Royman dejó caer la pluma y se sujetó la cabeza. La mazmorra era inmensamente peligrosa, pero con la incorporación de Vilus, había empeorado mucho. La tasa de mortalidad de los aventureros en la mazmorra estaba aumentando y era obvio que Vilus tenía algo que ver. Con menos aventureros en general, las ganancias de comprar piedras mágicas a los aventureros y exportarlas a otros países se estaban reduciendo ya que la oferta no satisfacía la demanda. Peor aún era el hecho de que ni siquiera podían aumentar tanto el precio de las piedras mágicas ya que Vilus estaba contrabandeando piedras mágicas fuera de la mazmorra y rebajando significativamente sus precios. Para ser franco, este fue el peor periodo por el que había pasado el gremio en sus 1000 años de existencia. Las cosas no habían empeorado tanto, ni siquiera cuando Zeus y la familia Hera luchaban contra Sobek y la familia Horus todas las noches en las calles, aunque eso fue antes de su tiempo. Afortunadamente, la existencia del gremio no estaba en duda. No importaba lo que sucediera, Uranos no permitiría que colapsara. Sin embargo, con la disminución de sus márgenes de ganancia, habría que despedir a los empleados y reducir las funciones de apoyo a los aventureros. Que algo así sucediera bajo su administración, su reinado, era irritante y le producía náuseas pensar que existía la posibilidad de que esto resultara en su despido a pesar de que no había sido culpa suya. Le daban ganas de ir al Barrio Rojo y olvidarse de todos sus problemas, pero eso tendría que esperar hasta después del trabajo. Si lo despidieran, tendría que renunciar a tales placeres. Pase lo que pase, Royman no quería ni podía volver a ser como era antes de esta vida de decadencia. La sola idea de perder su extravagante estilo de vida le hacía rechinar los dientes de nervios. La única persona en la que podía depositar sus esperanzas para solucionar esta situación era Findeidne de la familia Loki, pero incluso esa esperanza comenzaba a volverse fugaz con el paso de los años a medida que la situación empeoraba.
Si la familia Freya, que competía por la posición superior contra la familia Loki, realmente hubiera participado en la defensa de la ciudad, entonces no habría sido tan malo como lo fue, pero su agenda era propia y no se podía negociar con ellos. La familia Ganesh y la familia Astrea habían dado un paso adelante para patrullar y proteger a la población, pero eso no había sido suficiente. Recientemente, Evilus se había vuelto increíblemente descarado y había atacado la ciudad a plena luz del día, ya no satisfecho con quedarse solo en la mazmorra o el amparo de la noche. Esos ataques habían provocado un pequeño éxodo de comerciantes y civiles de horario. Nada demasiado significativo en ese momento, pero si los esfuerzos de Evilus continúan, no sería difícil imaginar que el movimiento crezca. Era demasiado obvio que Evilus estaba tratando de desangrar la ciudad, y había muy poco que él pudiera hacer al respecto personalmente. Lentamente, Roiman Mardell aflojó la mandíbula y tomó su pluma. Al final lo único que pudo hacer fue trabajar y eso fue lo que hizo. Y con esto termina la conferencia de hoy. Si tienen alguna pregunta, ahora es el momento. Rose Fanet terminó de escribir los últimos fragmentos de información en la pizarra y, de mala gana, se dio la vuelta para mirar a los estudiantes en el aula. ¿Por qué esa reticencia? Era por los 5 estudiantes que estaban sentados en sus escritorios individuales en esta sala dentro del Panteón. Todos eran miembros de la familia Eris, la más nueva en llegar horario. Sin embargo, solo 4 de ellos eran miembros de la familia. La última era su diosa, Eris, que vestía ropa de monja y estaba sentada atentamente en su asiento, mirándola con la atención de una verdadera estudiante. ¿Por qué una diosa querría participar en un curso introductorio de mazmorras? Ella no lo sabía, pero eso la obligaba a ser más minuciosa en sus enseñanzas. Una cosa era que un aventurero presentara una queja y otra muy distinta que lo hiciera una diosa. Kazama levantó la mano. No hace falta que levantéis la mano. Aquí sois solo 5, dijo Rose con voz cansada. Dilo, simplemente. ¿Cuántos pisos tiene la mazmorra? Nadie lo sabe, pero lo más profundo que se ha registrado es el piso 71. Yo. Megumin levantó la mano y la agitó. ¿No acabo de decir que no era necesario hacer eso? ¿Hay algo que pueda hacer que mi explosión sea más fuerte? ¿Ese es uno de tus hechizos? El ceño fruncido de Rose se profundizó cuando Megumin asintió en respuesta. No deberías decirle a la gente qué hechizos tienes. ¿Por qué no? Es peligroso, dijo. Si conocen tu repertorio de hechizos, podrían atacarte en la mazmorra o vender tu información a alguien que sí lo haga. Pero entonces no puedo mostrarle a la gente la grandeza de las explosiones. No se supone que lo hagas. TCH. Megumin miró hacia otro lado con una expresión agraviada y poco convencida. Darkness se levantó abruptamente de su asiento con las palmas de las manos sobre la mesa. ¿Hay orcos en la mazmorra? Sí, dijo Rose mientras miraba a la mujer rubia con una mirada interrogativa. Empiezan a aparecer en el 10º piso. Después de derrotar a sus oponentes, toman a las hembras como prisioneras y las llevan de regreso a su guarida para torturarlas y lograr que propaguen su especie. No. La expresión de Rose se quedó en blanco al ver que la mejilla del caballero se enrojecía mientras babeaba por la comisura de su boca. La mazmorra genera automáticamente más orcos, así que no hay necesidad. Simplemente matan y se comen a los aventureros derrotados. Darkness se desanimó ante el pensamiento y se hundió silenciosamente en su asiento. La última integrante de su grupo, Aqua, ni siquiera se molestó en hacer preguntas y en su lugar estaba dormida en su escritorio. Incluso había un pequeño lago de saliva acumulándose debajo de su mejilla. Incluso mientras dormía, la mujer de cabello azul tenía tanta belleza como cualquier dios en horario. No había duda de que si Aqua no hubiera estado ya en una familia, la mayoría de los dioses y diosas habrían estado ansiosos por agarrarla solo por su apariencia. Rose tuvo que admitir que estaba incluso un poco celosa. Solo un poco por el cabello perfectamente brillante, los pechos simétricos, la figura perfecta. ¿Alguna otra pregunta? Rose escupió esas palabras con mucho más veneno del que pretendía, apenas ocultando que su mal humor se reflejaba en su rostro. Entonces, empezó Kazuma, ¿podemos ir a la mazmorra hoy? Me llevará más días repasar todas las lecciones, respondió Rose. Sin embargo, al notar un par de miradas desafiantes, continuó. Sin embargo, no puedo detenerte. Solo aconsejarte. Ese es mi papel como asesora de tu familia. Es bueno saberlo, se levantó de su asiento. Nos vamos entonces. Espera. Solo hay una cosa más que necesito que algunos de ustedes arreglen en sus formularios. Rose tomó 2 hojas de papel de su escritorio y las levantó.
Megumin, indicaste que tu raza era Crimson Demon. Megumin se levantó de su asiento y extendió los brazos, haciendo que su capa ondeara en el aire. Soy Megumin del clan demonio carmesí, portadora de la magia ofensiva más poderosa. Explosión. Agarró los bordes de su sombrero de mago puntiagudo y lo hizo girar sobre su cabeza de manera ominosa. Nadie puede interponerse en mi camino, porque si lo hacen, solo les espera el abismo. Rose la miró fijamente sin comprender. Megumin la miró a los ojos con una sonrisa confiada. Voy a listar tu raza como pálida. Al menos ponme como humano si no vas a creerme. ¿Y tú, Aqua? Ignorando la amarga respuesta de Megumin, Rose arrojó la tiza. El trozo de tiza golpeó a Aqua en el medio de la frente, haciendo que su cabeza se echara hacia atrás y se despertara sobresaltada. ¡Uah! ¿Qué está pasando? ¿Por qué hiciste esto? Rose levantó el formulario de Aqua y clavó su afilada uña en el lugar en cuestión, casi rasgando el papel. Mencionaste tu raza como diosa. Pero eso es lo que soy. Esto es casi una blasfemia. Diosa Eris, por favor, dile algo. La diosa Eris, que había parecido serena y pacífica durante todo este alboroto, de repente no parecía tan contenta. El sudor le caía por la frente y su sonrisa se volvió temblorosa. Nerviosamente, levantó la mano y se rascó la parte posterior de su toca de monja. Un senpai puede hacerlo. ¿Por qué llamas así a una mortal? Preguntó Rose con incredulidad. No eres tú su diosa. Es complicado. Es obvio que no es una elfa ni una enana, dijo finalmente Rose, habiéndose dado por vencida en parte. También incluiré su raza como humana. Pero yo soy una diosa, MMPGH. Simplemente ignora a Aqua, respondió Kazuma mientras cubría la boca de Aqua con su mano. Gracias, Rose, y perdón por las molestias. O cuando finalmente abandonaron el gremio, Kazuma estaba hambriento. No había comido desde que se había despertado temprano por la mañana y ya era mediodía. Era demasiado tarde para desayunar, así que la única opción que le quedaba era un brunch. Aunque, con el poco dinero que les quedaba, la siguiente comida probablemente iba a ser la última hasta que pudieran juntar más vales. El dolor de vivir de sueldo en sueldo empezaba a recordarle los primeros días en Belzerg. Kazuma Agada, se quejó Aqua. Tengo hambre. Sí, sí. Lo sé, respondió con un suspiro cansado. Comeremos algo antes de sumergirnos en las mazmorras. Kazuma no tenía ganas de volver al pub en el que habían comido el día anterior, sobre todo porque estaba al otro lado de la ciudad, por lo que tendrían que conformarse con algo cercano. Sin embargo, sí recordaba haber pasado por un pub cerca de su residencia temporal de camino al gremio. Aún no estaba abierto cuando pasó por allí temprano por la mañana, pero ahora que ya era media tarde, ya deberían haber abierto sus puertas. No tardamos mucho en llegar al pub que era conocido como la anfitriona de la fertilidad. Al abrir las grandes puertas dobles de madera, se encontró con un establecimiento de aspecto bastante cómodo. Estaba bastante vacío, salvo por un grupo de chicas que disfrutaban de un plato de sándwiches en una mesa junto a la ventana. Entró y eligió una de las muchas mesas vacías en el centro de la sala, mientras su grupo lo seguía de cerca. No tardó mucho para que una chica con orejas de gato y un uniforme verde se acercara a su mesa. Bienvenidos, miau. La camarera con aspecto de gata lo saludó con una sonrisa de bienvenida. Aquí están los menús, miau. Avísenme cuando estén listos para hacer sus pedidos, miau. Kazuma no pudo evitar quedarse mirando atónito mientras la camarera se alejaba y caminaba hacia el mostrador del bar. ¿De verdad acababa de maullar después de cada frase? ¿De verdad había visto a una auténtica camarera gata? ¿Una que incluso maullaba? Este era el tipo de aventurero isekai que había estado esperando experimentar. Kazuma, borra esa sonrisa sucia de tu cara, exigió Megumin con los ojos entrecerrados. No sé de qué estás hablando, respondió simplemente mientras cogía el menú y ocultaba su rostro detrás de él. No pidas nada que supere los 10.000 valis, muchachos. ¿Qué? Aqua frunció el ceño. Pero si ya se acabó más de la mitad del menú. Bueno, es una lástima que alguien gastara todo nuestro dinero en bebidas anoche. Aqua también ocultó su rostro detrás del menú. Entonces iré a buscar la pasta, después de escuchar el pedido de todos y hacer un rápido cálculo mental para asegurarse de que estaba dentro de su escaso presupuesto, llamó nuevamente a la camarera. ¿Están todos listos para ordenar ahora, miau? Preguntó la camarera con orejas de gato. Yo tomaré la pasta, respondió Darkness. Lo mismo, repitió Kazuma. Yo también. Repitió Aqua. Sopa de pollo para mí, respondió Megumin.
Muy bien, miau, dijo la camarera mientras anotaba los pedidos de todos. ¿Algo para beber, miau? Sí, un poco de alcohol, mmmmm. Kazuma cubrió la boca de Aqua con su mano y le dedicó a la camarera una sonrisa forzada. Solo agua está bien. Está bien, miau, respondió la camarera con orejas de gato con una sonrisa. Volveré con tus pedidos tan pronto como esté listo, miau. De repente, Kazuma sintió que algo húmedo tocaba la palma de su mano y rápidamente la retiró. Aqua. ¿Qué demonios? Chilló con disgusto mientras se limpiaba la mano con una servilleta. Acabas de lamerme la mano. Ella simplemente le sacó la lengua como respuesta. Esta diosa inútil. Hola chicos, he estado pensando, comenzó Darkness con una mirada preocupada en su rostro. Dado que a Lady Iris no se le permite venir con nosotros a la mazmorra, ¿qué va a hacer mientras no estemos? Ah bien. Rose había mencionado que a los dioses no se les permitía entrar en la mazmorra. Cuando Iris preguntó sobre la posibilidad de bucear con ellos en la mazmorra, la mujer lobo los miró como si estuvieran locos. Aparentemente, la mazmorra supuestamente estaba viva y odiaba a los dioses. Por lo tanto, cada vez que un dios entraba en la mazmorra, aparecían monstruos extremadamente peligrosos en represalia para cazar al dios que se atreviera a entrar. Está bien, Darkness, respondió Eris con una sonrisa amable. Estoy segura de que puedo encontrar algo con lo que ocupar mi tiempo. La ciudad aquí es bastante grande después de todo. ¿Aqua estará bien? Preguntó Kazuma. Lo último que quería era que la mazmorra señalara a su inútil diosa residente como solían hacer todos los no muertos. Creo que sí, respondió Eris asintiendo. Senpai ya no tiene su divinidad, así que no debería ser un problema. Deja de mencionar eso. Ah, Senpai. Por favor, deja de jalarme las mejillas. O después de comer, Kazama y sus compañeros, incluida Eris, se dirigieron por el camino principal hacia la torre en el centro de la ciudad. La calle estaba llena de actividad, aunque era mayoritariamente de naturaleza civil, ya que la mayoría de los aventureros ya habían entrado en la mazmorra por la mañana. La mayoría de los aventureros, según Rose, eran de nivel 1 y 2, y muchos de ellos lo consideraban un trabajo diario como un trabajador asalariado. Por esa razón, les gustaba entrar en la mazmorra temprano en la mañana para poder salir por la tarde en lugar de ir más tarde y salir durante la noche o tomar una jornada laboral más corta. ¿Qué significó esto para ellos? Eso significaba que en la carretera principal había muchos menos aventureros que iban a la mazmorra a esa hora. En todo caso, Kazuma hubiera preferido ir por la tarde y salir por la mañana para no tener que lidiar con la multitud. En Belserga había tantos lugares de caza y mazmorras que encontrarse con otros aventureros era algo que solo ocurría ocasionalmente o incluso raramente. De hecho, también había sido similar fuera de la ciudad. Solo que en horario había mucho más gente. Siguiendo el camino, no tardaron en encontrarse con la imponente vista de la torre. Ahora que estaban cerca, podían ver lo grande que era en realidad la torre. A pesar de que les habían dicho que tenía 50 pisos, parecía mucho más alta que eso. El área alrededor de la torre era un lugar de piedra y árboles, proporcionando un patio donde había muchos aventureros descansando y charlando entre ellos. Incluso había puestos y casetas, que vendían de todo, desde bocadillos hasta pociones e incluso equipo para mazmorras. Supongo que aquí es donde tenemos que separarnos, dijo Eris con bastante renuencia en su voz. Sus pensamientos eran complicados. Si ella también hubiera perdido su divinidad, entonces habría podido unirse como ladrón al grupo. A pesar de que su papel ahora era significativo a su manera, no pudo evitar apretar los puños en vano. ¿Qué vas a hacer mientras tanto? Preguntó Kazuma, aunque sus ojos se dirigieron hacia sus puños apretados. Daré un vistazo a la ciudad y luego regresaré por la tarde. Eris abrió el puño, intentando seguir luciendo alegre. Bueno, aunque llegue un poco tarde, puedo protegerme. Ten cuidado cuando sea demasiado tarde y aún no hayamos regresado, respondió, recordando el consejo de Arde del día anterior. Aparentemente, ha habido un grupo de criminales que han estado activos por la noche. ¿Qué? ¿Una banda de bandidos que patrullan las horas nocturnas? Tartamudeó Darkness mientras un ligero rubor llenaba sus mejillas. Del tipo que secuestra a mujeres jóvenes para hacer cosas desagradables con ellas. Kazuma decidió ignorarla. Estaré bien, Kazuma, respondió Eris guiñándole un ojo. Estoy más preocupada por todos ustedes. Por lo que dijo Rose sobre la mazmorra, parece que será bastante peligrosa. Ja, por eso estoy aquí, dijo orgullosa Aqua con las manos en las caderas. Yo curaré a quien resulte herido.
Entonces, por favor, cuida de todos, senpai, respondió Eris con tristeza, inclinando ligeramente la cabeza. Nos vemos a todos esta noche. Kazuma no pudo evitar sentirse un poco mal cuando vio a Eris alejarse y desaparecer en las calles de horario. Sin embargo, no se podía evitar. Rose había sido muy firme en cuanto a los peligros que podía crear un dios que entrara sin permiso en la mazmorra, y no quería causar más problemas si tenía la opción de hacerlo. El solo hecho de lidiar con los problemas habituales que los miembros de su grupo creaban a diario ya era un trabajo de tiempo completo en sí mismo. No tardaron mucho en llegar a la entrada de la torre. No había guardias apostados afuera, aunque con la cantidad de aventureros armados que había en el área, probablemente no había necesidad de ellos. Al entrar a la torre, lo primero que notó Kazuma fue la enorme escalera de piedra que abrazaba la pared y descendía hasta el suelo en espiral. Al otro lado de la habitación, había un grupo de ascensores de aspecto elegante incrustados en la pared. Le sorprendió que un mundo de fantasía como este tuviera ascensores, pero no iba a quejarse. ¿A quien le gustaba subir y bajar escaleras de todos modos? Rose había mencionado que los pisos por encima de la mazmorra albergaban muchas tiendas propiedad de las distintas familias de la ciudad, por lo que probablemente estaban allí para eso. Probablemente cumplían la misma función que las tiendas de conveniencia. Si bien tenía un poco de curiosidad sobre qué tipo de cosas vendían en el piso de arriba, no era como si tuviera dinero para gastar. Sin embargo, hizo una nota mental para revisar las tiendas una vez que su bolsa de dinero no estuviera tan vacía. Mientras bajaban por la larga escalera de caracol, no pudo evitar maravillarse un poco ante el gran tamaño del lugar. No creía que hubiera nada parecido a este lugar en Berserk. Ni siquiera la mazmorra de alto nivel a la que Whis y Vanir lo habían llevado en el pasado podía compararse. Varios aventureros iban y venían, así que, aunque la escalera en sí era un poco estrecha, todos habían adoptado un sistema en el que las personas que bajaban se abrazaban a un lado, mientras que las que subían se quedaban en el otro. Kazuma, Megumin le dio un golpecito en las costillas. Sí, soy Kazuma, respondió secamente mientras levantaba la mano. ¿Recuerda tu promesa? Sí, respondió con un suspiro. Te dejaré que explotes a los primeros monstruos que veamos, ¿de acuerdo? Megumin le dirigió una sonrisa y levantó el pulgar como respuesta. Con lo grande que era la mazmorra y su aparente capacidad de repararse a sí misma, no creía que las explosiones de Megumin derrumbarían todo el lugar. Tal vez un túnel o dos en el peor de los casos. Al menos, eso era si ella optaba por una explosión sin cánticos. Sin embargo, si decidía agregarle algo así como un cántico de 10 versos, entonces no estaba tan seguro. Oye, Megumin. Asegúrate de acortar tu canto lo más que puedas cuando lances explosión. ¿Guau? ¿Por qué? Hizo pucheros. ¿Me estás pidiendo que me contenga? ¿Quieres derribarnos toda la torre? Está bien, finalmente cedió. No haré ningún cántico. Además, no utilices tu bastón. No soy como Darkness, dijo Megumin con voz descontenta y enfurruñada. No me gusta el juego de la desesperación. Hazlo por ahora, respondió. Te dejaré que lo hagas todo si el lugar no se nos viene encima. Te tomo la palabra, Kazuma. Continuaron charlando distraídamente mientras continuaban su caminata por la larga escalera de caracol. Aunque, sorprendentemente, la escalera probablemente tenía solo unos 10 metros de profundidad, por lo que en realidad no les llevó mucho tiempo llegar al final. Había un gran túnel en la parte inferior que estaba tallado en una pared, por donde los aventureros entraban y salían constantemente. Probablemente ese era el primer piso. Una vez dentro de la entrada, pudo ver que había algunos túneles que conducían a diferentes direcciones. Sin saber realmente a dónde ir, simplemente eligió un túnel basándose en el instinto y caminó por el camino. Dentro de las paredes de algunos de esos túneles, pudo ver que había aberturas que conducían a habitaciones excavadas donde vio a algunos aventureros luchando contra lo que parecían ser goblins de fantasía típicos. Básicamente, se trataba de un laberinto en un entorno de cuevas que recordaba los juegos de rol más antiguos. Probablemente parecería mucho más siniestro si no hubiera tanta gente dentro. Después de unos minutos de caminata, finalmente encontraron una habitación vacía donde había un duende singular esperando dentro. En cuanto a los monstruos, parecía bastante débil, aunque eso era de esperarse ya que este era solo el primer piso de la mazmorra. Eso también probablemente significaba que no había mucho dinero que ganar matando a estas cosas. Honestamente, la mayoría de los monstruos con los que se encontraron en el camino hacia aquí parecían mucho más peligrosos que este duende. Incluso los sapos gigantes en Axel probablemente eran una amenaza mayor.
Kazuma estaba a punto de sacar su espada y acabar con la multitud de principiantes cuando Megumin apareció frente a él. Explosión. Se escuchó un fuerte eco mientras se cubría la cara con los brazos ante la repentina ráfaga de aire que salió de la magia de Megumin. Toda la habitación a la que estaban a punto de entrar se iluminó con una explosión, llenándola hasta el borde con fuego y calor. Después de un breve momento, las llamas se calmaron mientras el polvo y los escombros finalmente comenzaron a despejarse. Al abrir lentamente los ojos, el lugar en el que alguna vez había estado parado el goblin había desaparecido por completo, y en su lugar se encontraba un gran cráter. Ni siquiera quedaba nada del pequeño monstruo verde. Solo un montón de rocas sueltas y escombros que habían caído de las paredes cercanas. Kazuma atrapó a Megumin mientras ella caía hacia atrás. Ah, eso se sintió bastante bien, dijo con sentimientos encontrados. A pesar de eso, no olvidó su gratitud. Gracias por atraparme, Kazuma, pero me prometiste más explosiones. Mejores. Oye, ya no queda ni un cadáver, ¿sabes? Señaló secamente. ¿Cómo diablos se supone que vamos a desenterrar la piedra mágica del monstruo ahora? Bueno, supongo que entonces tendremos que encontrar monstruos más fuertes. Kazuma dejó escapar un suspiro cansado mientras le transfería algo de maná con toque de drenaje. Bueno, no es que ella estuviera equivocada. Con lo débiles que eran los monstruos en este piso, la paga probablemente era igual de escasa. Y considerando lo mucho que costaría alimentar a los miembros de su grupo, incluido el hábito de beber de agua, no creía que los monstruos de aquí generaran suficiente dinero para la noche. Sin mencionar el hecho de que no quería tener que volver a vivir en la iglesia abandonada. Entonces vayamos más profundo. O mientras pasaban por las numerosas salas y pasillos del laberinto de la cueva, Kazuma y sus 3 compañeros se mantenían a una distancia considerable, ya que los aventureros, tanto en solitario como en grupo, se ponían nerviosos cuando se acercaban demasiado. A veces, era inevitable debido a la estrechez de algunos de los pasadizos, pero se ponían nerviosos. Aún así, para Kazuma, era bastante razonable que actuaran como si hubiera comenzado a usar el urinario del baño al lado del de ellos cuando había otros libres más lejos. Esto se debía a que les preocupaba el robo de muertes, es decir, el acto en el que alguien ayuda en una pelea cuando su ayuda no era deseada o no era necesaria, y generalmente terminaba con la parte que interfería exigiendo una parte de los monstruos que caían. La discusión y el conflicto resultantes podían llegar incluso al asesinato cuando la tensión era lo suficientemente alta y los motivos no eran del todo claros. Como ya habían estado en Axel, la ciudad de los comienzos, eso nunca había sido un problema para ellos. Había muchos lugares de caza y mazmorras en los que, incluso si se encontraba otro grupo de aventureros, el encuentro solía ser cordial a menos que hubiera un rencor previo. Sin embargo, aquí en horario, más de la mitad de las habitaciones y pasillos de los 2 primeros pisos estaban ocupados por aventureros errantes. Estaba lo suficientemente lleno como para que estos aventureros intentaran apresurarse para reclamar una habitación con monstruos recién engendrados antes de que sus compañeros pudieran hacerlo, como si fueran espacios de estacionamiento en un estacionamiento lleno. Por supuesto, además del cambio en el color de la piel de los goblins y kobolds del segundo piso en comparación con el primero, no presentaron absolutamente ningún desafío para su grupo. Por eso bajaron al 3er piso y luego al 4. En el 4º piso, definitivamente había menos buceadores de mazmorra que en los pisos anteriores. Los enemigos eran goblins y kobolds de diferentes colores, aunque ahora viajaban en grupos más grandes que en los pisos anteriores. Sin embargo, para ellos, eso no hizo que estos monstruos fueran más difíciles que antes. ¿No podemos ir más profundo?, suplicó Darkness, quedándose allí parada mientras un grupo de 6 kobolds la rodeaban, estrellando ineficazmente sus hachas de piedra de tamaño similar contra la armadura de su muslo. Ella pateó con el pie, de alguna manera golpeando a uno de ellos en el pecho y enviándolo lejos de ella a pesar de su pésima precisión. Cuando eso sucedió la primera vez, se sorprendió, pero a esta altura, simplemente estaba aburrida. Ni siquiera puedo imaginar nada si son tan débiles. ¿Qué quieres que haga al respecto? Esto es todo lo que tenemos, dijo Kazuma, levantando el mapa y golpeándolo con el dorso de su mano libre para darle un toque de efecto. Solo nos dieron mapas para los primeros 4 pisos. Hasta que no consigamos más logros, no nos darán los mapas para los pisos más profundos. ¿Para qué los necesitamos? ¿No podemos simplemente explorar? No. Intervino Megumin en la conversación. Explosiones ahora. Lo prometiste. Lo que ella dijo, respondió Kazuma.
Los mapas tienen la ubicación de las despensas, las habitaciones más grandes de los pisos. Megumin podrá lanzar sus explosiones allí sin tener que preocuparse por derrumbar la habitación o el túnel. Si vamos al 5.º piso, nos llevará una eternidad encontrarlo. Entonces, ¿podemos ir después?, preguntó Darkness esperanzada. ¿Seguro? Sí. Darkness sonrió feliz mientras blandía su espada en un ataque lateral. No era tanto que estuviera apuntando a los kobolds. En cambio, era más como si estuvieran tan distraídos y exhaustos por intentar atravesar su armadura que ni siquiera se molestaron en esquivarla, probablemente ni siquiera se dieron cuenta hasta que sus cuerpos se desmoronaron. Un par de kobolds se convirtieron en cenizas debido a que la oscuridad cortó inadvertidamente sus piedras mágicas en el proceso. Oye, Darkness. Se suponía que debías patearlos. Kazuma parecía frustrado, incluso mientras sacaba su cuchillo de trinchar. ¿Cómo vamos a ganar dinero si sigues rompiéndolos? Vas a... Darkness se ruborizó mientras sacaba su propio cuchillo de trinchar. Vas a castigarme. Antes de que Kazuma pudiera responder, Aqua gritó de frustración mientras clavó su cuchillo de trinchar en el pecho del cadáver del kobold y tiró de él hacia abajo para abrir una hendidura. ¿Por qué una diosa como yo tiene que hacer algo así? Mientras gritaba, Aqua metió la mano en la herida y palpó el interior. Un momento después, sacó una piedra mágica, aunque su mano estaba cubierta de sangre y vísceras. Sin embargo, esos trozos sangrientos pronto se convirtieron en cenizas y cayeron de su piel. Incluso el propio cadáver se convirtió en un montón de polvo al mismo tiempo. ¿Por qué no lo harías? No veo ninguna divinidad en ti, replicó Kazuma secamente. Si Eric cambiara de lugar contigo, no se quejaría. De hecho, si estuvieras ahí arriba, probablemente pasarías todo el tiempo bebiendo de todos modos. No me compares con ella. Aqua le arrojó la piedra mágica a Kazuma, pero él simplemente la trató, justo cuando el cadáver debajo de él se desvanecía en cenizas. Soy una diosa principal y ella es una diosa normal y corriente. Antigua diosa jefa, corrigió Kazuma Aya. Justo antes de que Aqua pudiera atacar a Kazuma, Megumin se interpuso entre ellos, extendiendo sus manos para detener la pelea. Explosiones, dijo simplemente el miembro demonio carmesí. Pero, explosiones. Con los ojos ligeramente brillantes, Megumin miró a Aqua. Solo cuando la ex diosa pareció calmarse finalmente, permitió que el infame brillo del demonio carmesí desapareciera de sus ojos. Vámonos ya, dijo Megumin con impaciencia. No puedo aguantar más. O el camino a la despensa estaba muy alejado del camino principal hacia el siguiente piso. Cuanto más se acercaban a la despensa, menos aventureros veían. Aunque eso era de esperarse, ya que los aventureros tendían a mantenerse alejados de la despensa debido a la gran concentración de monstruos que había allí. Para los aventureros de bajo nivel que habitaban este piso, encontrarse con una gran multitud de monstruos como esa sería increíblemente peligroso. Los aventureros de nivel 1 probablemente podrían manejar un grupo pequeño, pero una docena más. Eso era simplemente pedir a gritos que lo invadieran. Sin embargo, ni siquiera un ejército de kobolds representaría una gran amenaza para Kazuma y su grupo. A pesar de lo inútiles que podían ser a veces los miembros de su grupo, en ese momento eran prácticamente todos aventureros veteranos. Diablos, incluso habían logrado derrotar al rey demonio y a la mayoría de sus generales. ¿Qué les iba a hacer un grupo de kobolds? Kazuma, Kazuma, gritó Aqua. Intenta no morir otra vez a manos de un grupo de kobolds, ¿de acuerdo? Sintió que sus mejillas se sonrojaban de vergüenza. ¿Por qué esa maldita diosa inútil tenía que traer a colación ese terrible recuerdo otra vez? ¿No sabía lo mucho que se esforzaba por olvidar ese vergonzoso acontecimiento? Hace mucho tiempo de eso. Se defendió débilmente Kazuma. Y simplemente me volví un poco arrogante en ese momento, eso es todo. Oye, mira. Creo que puedo ver la despensa. Megumin señaló emocionada antes de correr hacia adelante. Oye, espera. Gritó Kazuma mientras la perseguía. Espéranos. Cuando la alcanzó y llegó al final del túnel, la habitación que había al final no se parecía a ninguna de las que habían visto antes. Decir que era enorme sería quedarse corto. Probablemente era del tamaño de un barrio entero. ¿Cómo era posible que hubiera una habitación tan grande bajo tierra? Aunque la característica más llamativa era el pilar de cristal gigante que se encontraba en el centro de la habitación. El pilar de cristal se alzaba alto, casi hasta la parte superior de la habitación, y lo supervisaba todo como lo hacía la Torre de Babel en la superficie.
En el fondo, podía ver un pequeño lago a su alrededor lleno de un extraño líquido de color verdoso. Una horda de goblins y kobolds estaban reunidos alrededor del lago, bebiendo de él o simplemente deambulando. Kazuma, Kazuma. Megumin tiró de su manga con entusiasmo mientras sus ojos se iluminaban. Puedo hacer estallar ese cristal. Por favor. No estaba seguro de si esa era la mejor idea. Kazuma, si me dejas hacer explotar ese cristal, no pediré más explosiones por el resto del día. Ofreció Megumin mientras lo miraba con estrellas en los ojos. No me deberás más por las otras explosiones que me prometiste, así que, por favor. Sinceramente, a él le parecía un buen trato. Además, ¿qué era lo peor que podía pasar? La despensa parecía lo suficientemente grande como para que ni siquiera un canto a todo pulmón de su parte provocara un derrumbe. Está bien, adelante. Le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Sí. Gritó Megumin emocionada antes de ponerse el sombrero sobre los ojos y adoptar una pose. Oh, llamas frenéticas vestidas de oscuridad, el tiempo del sueño ha terminado. Levantaos y atacad con fiereza, juzgad a todos mis enemigos que tengo delante. Grandes círculos mágicos brillantes comenzaron a aparecer en el aire cerca del pilar de cristal. Las criaturas que se encontraban en la base del cristal miraron hacia arriba confundidas. Que el nombre de Megumin sea conocido por todos. Ahora, estalla, explosión. Una onda expansiva recorrió el aire mientras una explosión de proporciones cataclísmicas se desataba sobre el pilar de cristal. A pesar de que estaban a una buena distancia del punto de impacto, Kazuma todavía necesitaba entrecerrar los ojos y protegerse debido a la luz brillante y los vientos rugientes. El pilar de cristal gigante se partió en meros fragmentos mientras llamas de diferentes tonos bailaban a lo largo de los pedazos que caían. Cualquier monstruo atrapado dentro del alcance de la explosión fue instantáneamente reducido a cenizas o aplastado por los escombros que caían provenientes del otrora enorme pilar de cristal. La otrora tranquila zona de alimentación ahora no era más que un paisaje distorsionado de destrucción y fuego del infierno. Le daré un 87 a ese, dijo finalmente Kazuma. Definitivamente fue uno de los más impresionantes. Ah, eso se sintió maravilloso, respondió Megumin mientras comenzaba a caer al suelo. Kazuma se acercó y la atrapó antes de que cayera al suelo. Gracias, Kazuma. Claro, no hay problema. De repente, el suelo empezó a temblar, interrumpiendo sus palabras. Kazuma miró hacia el techo y vio que las estalagmitas empezaban a desprenderse. Un trozo de escombro cayó del techo y aterrizó cerca de la zona de explosión inicial, aplastando el cadáver de un kobold que se encontraba debajo. Oye, toda la despensa estaba a punto de derrumbarse. ¿Fue porque Megumin hizo estallar ese pilar de cristal? No lo sabía, pero seguro que tampoco se quedaría para averiguarlo. Kazuma rápidamente arrojó a Megumin sobre su espalda y comenzó a correr de regreso hacia el túnel del que habían venido. Salgamos de aquí, muchachos. O notas de los autores. Efectos especiales. Megumin no. Megumin sí.